Muchas veces cuando queremos comprar un parlante, terminamos con la misma duda. ¿Cuál debería elegir? Y es que hay tantos modelos, tantas marcas y diversidad de especificaciones, e incluso precios, que nos hacen dudar varias veces. Y es que hoy te traigo uno de ellos y se trata del Xiaomi Soundplay. Es pequeño, tiene luces, promete buen sonido y además puedes llevarlo a cualquier lugar. Pero, ¿vale la pena? Hola, mi nombre es Romer y sí, he estado probando este parlante de Xiaomi que está costando en el Perú aproximadamente unos 400 soles. Y la verdad es que desde el primer momento hay algo que me llamó la atención, su diseño. Porque vamos, tiene una especie de textura medio gomosa y esto no está solamente para que se vea bonito, ni tampoco para que se resbale en tus manos, sino que cumple una función específica porque cuenta con certificación IP68. Eso quiere decir que es resistente al agua y al polvo, sobre todo si es que quieres escuchar tu música en la piscina. Por lo que si estás allí nadando, no le debería pasar absolutamente nada. Puedes manipularlo sin ningún problema con las manos mojadas. Y aquí viene otra cosa que también me llamó la atención, porque la base también tiene una estructura hecha completamente de silicona. Pero esta parte no solamente está ahí para sostener el parlante, puedes ver cómo esta parte se mueve siguiendo el sonido. Y sinceramente me gusta este detalle porque le da personalidad. Y justamente hablando de las luces, tenemos unas franjas en color naranja que concentran parte de todos los botones del dispositivo. Ahí encontramos el botón de encendido y apagado, el botón de emparejamiento mediante Bluetooth y también uno específico para controlar las luces. Pero hay otro bastante interesante, porque si tienes otro parlante compatible, no solamente puedes utilizar la función estéreo, sino que Xiaomi utiliza la tecnología Auracast, con la que según la compañía puedes unir hasta 100 parlantes al mismo tiempo. También puedes vincularlo con algunos dispositivos de Xiaomi, y esto parece interesante porque cuando estás tratando de vincular con otro parlante, no vas a sufrir en ningún momento de estar ahí tratando de manipular colocándolo uno al lado del otro. Por supuesto también tenemos los botones de volumen, el de encendido y apagado, pero lo que más me gustó son estas luces que simulan ser un caleidoscopio. Me ha gustado la forma en cómo ha colocado Xiaomi las luces LED, que no solamente se quedan en color naranja, sino también tienes el verde, el azul, el blanco, entre otros. Incluso no pesa absolutamente nada, y mira, si lo coloco justo al lado del teléfono, es prácticamente el mismo tamaño. Pero bueno, luego de repasar algunas características sobre su diseño, vamos a la configuración. Porque aquí no hay nada de otro mundo, y justamente esto parece ser uno de los puntos buenos y un punto negativo también, porque este Xiaomi Soundplay no tiene aplicación específica. Simplemente activas el Bluetooth de tu teléfono, buscas Xiaomi Soundplay, lo conectas y listo. No hay que entrar en 5 menús, crear una cuenta y aceptar 20.000 permisos correspondientes. Pero vamos, al no tener una aplicación específica, genera que no puedas configurar por sí mismo el parlante. Eso quiere decir que no tienes ni ecualizador y solamente te tienes que conformar con el sonido que sale del mismo dispositivo. Si bien Spotify y Apple Music te permite también configurar el sonido del parlante, a veces le falta un poquito de punche. Así que no hay demasiadas vueltas. Bluetooth, conectar y reproducir. Pero seguramente te estarás preguntando, ya Roman, pero ¿y el sonido? Y aquí es donde realmente quería llegar. Porque el Xiaomi Soundplay me ha gustado bastante en cuestión a sonido y esperaba que este pequeño dispositivo pudiera convertirse en una alternativa interesante teniendo en cuenta obviamente su tamaño. No esperaba que sonara tan fuerte que digamos y que haga retumbar la casa, y la verdad es que mis expectativas se cumplieron por completo. Además tiene 18 watts de potencia, acompañado de un tweeter y un subwoofer. Y aquí debo decir que la calidad de sonido me parece también brutal por el tema del tamaño. Tiene unos bajos bastante discretos y unos agudos que no son tan chirriantes que digamos. Sobre todo por los bajos, porque uno podría pensar es pequeño, así que seguramente los bajos son bastante débiles. Pero no, tenemos un radiador pasivo en la parte superior que puede conseguir esa sensación de bajos con bastante cuerpo. No vas a tener la misma experiencia que un parlante grande, por lo que en el tema del sonido en general me ha sorprendido la claridad. Las frecuencias medias no se quedan atrás y las voces se escuchan bastante claras. Es un sonido limpio, bastante directo y que sinceramente me parece muy agradable para este tipo de dispositivo. Sobre todo cuando quieres poner música cuando cocinas. De hecho, por el precio que vas a pagar por él, tiene muy buena calidad de sonido. Y quizá uno de los parlantes con los que puedes comparar es un JBL Flip 7. Lo mejor de todo es que al momento de alcanzar el 50% de volumen, que es más que potente en ese sentido, creo que es más que adecuado si es que lo utilizas en interiores. Ahora, si es que lo vas a utilizar en exteriores, ahí sí hay que tener un poquito de cuidado y quizá no vayas a disfrutar de tus canciones favoritas tan fuertes como si lo haces dentro de tu sala o tu cuarto.
Y ahora vamos a hablar de la batería, porque aquí también hay cosas interesantes. Tenemos 2600 mAh de energía dentro de este parlante. Eso quiere decir que posiblemente podamos alcanzar las 14 horas en sí, aunque yo lo cargué una sola vez y me alcanzó cerca de 3 días en total. Pero ojo, eso sí, con todas las luces apagadas y además con el 40% del volumen de la música. Y aquí quiero hacer una diferencia importante entre lo que dice el fabricante y el uso que yo realmente le he dado. Básicamente lo he usado con un volumen alrededor del 40 y 50% y además las luces que me gustaban tanto las tuve que apagar porque ahí sí gastaban un poquito más de energía. Pero si es que vas a utilizarlo con todo y luces y todo el artificio, lo más probable es que este parlante solamente aguante entre unas 4 a 5 horas en promedio. Y ahora, para cargarlo solamente tenemos un puerto USB tipo C y lógico que dentro de la caja también viene el cable para poder cargarlo. Pero más o menos tendrás el 100% de la energía en alrededor de 1 hora y media. Así que hay que tener paciencia o dejarlo durante la noche. Ahora, ¿vale la pena realmente comprar este parlante? Para mí lo interesante de este dispositivo es el equilibrio que tiene. Por ejemplo, tiene luces, tiene IP68, además es práctico, fácil de transportar, puedes conectarlo mediante Bluetooth y tiene un sonido bastante decente de acuerdo a su tamaño. Me hubiera gustado tener una aplicación específica para poder controlar mejor todas sus funcionalidades, pero bueno, eso sería pedir un poquito más. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Te comprarías este parlante de Xiaomi? Te leo en los comentarios, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte nada del mundo de la tecnología, así como seguirme en mi TikTok, Instagram y mi canal de WhatsApp como el Tecnómano, porque allí siempre te traigo un montón de cositas que casi nadie te cuenta. Mi nombre es Rommel y nos vemos en el siguiente video.